Buenos días, el día de hoy les voy a hablar sobre un caso real sobre la enfermedad pulmonar ocupacional en el estado de Venezuela. Como resumen del caso, tenemos un trabajador de 49 años que tenía la ocupación de soldador en una empresa azucarera. Él ha estado expuesto por 16 años a humo y a los gases producto de las soldaduras. Durante el proceso de su trabajo, él inicia con una disnea progresiva con 2 años de duración. En sí, él no tenía antecedentes de fumador y para establecer todos estos diagnósticos se describen y se analizan los siguientes criterios: los paraclínicos, los clínicos, los ocupacionales, el higiénico y el epidemiológico y el legal. Finalmente, se le diagnostica una enfermedad pulmonar intersticial difusa con fibrosis pulmonar y reducción de la capacidad respiratoria. En el criterio epidemiológico se concuerda con estudios en donde se ubica que los soldadores en estas ocupaciones están expuestos a humos y gases de la soldadura de hierro, níquel, cromo, magnesio, estaño, lo cuales estos pueden incrementar el riesgo de una fibrosis pulmonar intersticial. Un caso clínico anteriormente había dicho que se trata de un paciente masculino de 49 años, en cual acude a una consulta de medicina ocupacional del Instituto Nacional de Prevención de Salud y Seguridad, que es allá en Venezuela, en los cuales tenía en fines en sí de tener una evaluación médica para ver qué es lo que él tenía. Él inicia con su enfermedad en el año 2005 y aproximadamente inicia con una tos seca y continua y una dificultad respiratoria con disnea progresiva, que le son 2 años de evolución. En los antecedentes funcionales, en sí él no tiene antecedentes de tabaquismo personales y tampoco tiene familiares que hayan tenido cáncer. Su madre está sana y su padre falleció, pero fue debido a un accidente de tránsito. Y él se había realizado varios estudios clínicos durante el año 2006 al año 2008, tales como un RS de tórax que se realizó en el año 2006. También se había hecho una tomografía computarizada de tórax. También se hizo una espirometrías en varias oportunidades en el año 2007. Una fibrobroncoscopía en el mismo año, espirometrías en el año 2008 y la tomografía del tórax en el año 2008, lo cual en esta tomografía del tórax que se realizó en este año había dicho que tenía una fibrosis pulmonar bilateral residual con un efisema parestral. Y finalmente se había hecho una prueba de esfuerzo cardiovascular en el año 2008, lo cual esto no le alcanzaba en sí el 100% de la frecuencia cardíaca máxima, pero su capacidad aeróbica era normal. El paciente empezó a recibir un tratamiento con inflamatorios con esteroides de tipo glucocorticoides. En el examen físico realizado al paciente, él tiene un peso de 87 kilogramos, mide 1,74 centímetros, tiene una frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto y una frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto. No tenía alteraciones en la esfera ORL, eso significa que la nariz, sus oídos y la garganta estaban en un buen estado. Estaba la boca en deúntula parcial, tenía las mucosas orales normocoloreadas y tenía las amígdalas eurotróficas, quiere decir que tenía las amígdalas en un buen estado y no se palpan adenomegalias, quiere decir que no tiene un agrandamiento anormal de los ganglios linfáticos, y tenía un murmullo vesicular presente en ambos campos pulmonares sin sobreagregados, y tenía una disnea progresiva a medianos esfuerzos, y el resto del examen físico no estaba con alteraciones. En el criterio ocupacional de este caso, el paciente laboró por 16 años como soldador en una entidad de trabajo cuyo esto estaba en hacer un proceso de trabajo que consistía en la transformación de la caña de azúcar en azúcar refinada para el consumo humano. En el criterio higiénico tenemos que este material
a soldar, verificado durante la inspección realizada en los molinos de caña, principalmente el hierro, se da a conocer que al combinarse con otros metales, esto da origen a diferentes aleaciones entre los metales como el carbono, el vanidio, el zinc, el níquel, el plomo, el cromo, el aluminio, el silicio y el tuxeno, entre otros. El ambiente de este trabajo, de acuerdo a la tarea que se realizaba, este tenía que ser ventilado en ocasiones y cerrados y ventilados en otras. En estas áreas del proceso, los trabajadores en sí tenían un ambiente con presencia de contaminantes químicos, como humos metálicos de productos de la soldadura, como el bajacillo, y los riesgos físicos como el ruido, el calor, las radiaciones no ionizantes y las vibraciones. El trabajador en sí se encontraba expuesto de igual manera a otros riesgos químicos, como por ejemplo el electrodo, el cual contiene el magnesio, formándose en sí al momento de la soldadura en óxido de hierro, óxidos complejos de magnesio, ozono y dióxido de nitrógeno. Y el otro electrodo usado en este tipo de trabajo era el 6010 y el E6010, que este contenía un núcleo sólido de acero al carbono recubierto con una cantidad de polvos metálicos, carbonatos y fluoruros. Para este caso, la identidad de trabajo no realizó estudios que demuestren la concentración ambiental de este tipo de humos metálicos en el lugar de trabajo, por lo cual se desconoce si se encuentra dentro de los límites o sobrepasado el nivel de la concentración ambiental permisible. En este presente caso, el trabajador ha sido expuesto a humos y gases de diferentes tipos de materiales que han sido propios de este tipo de trabajo, como es la soldadura. Esta tenía condensación, combustión y propiedades fisioquímicas que llegaban a tener tamaños inferiores a las 5 micras, que era lo habitual, y que estos se pueden depositar en sí en los espacios alveolares pulmonares, provocando así este tipo de enfermedades. El criterio epidemiológico en sí se puede decir que hay más enfermedades que son causadas por este tipo de materiales en este tipo de trabajo, como por ejemplo la neumonitis, la neumonía, que son dadas por la exposición de varios tipos de humos, y también el asma, que son provocadas por los gases. En el criterio legal tenemos que la legislación venezolana se define en la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo como una enfermedad ocupacional debido por los 16 años de trabajo que está ocasionado por agentes químicos, productos de la combustión que se generaba al momento de soldar, los humos y los gases metálicos del material soldado y lo que utilizaban, y todo esto generaba que tenga problemas en su sistema respiratorio. Como conclusiones, tenemos que, establecido todo y cada uno de los criterios planteados, el paciente de ocupación soldador fue diagnosticado con una enfermedad pulmonar intersticial difusa por la exposición a humo y gases metálicos, con fibrosis pulmonar y reducción de la capacidad respiratoria pulmonar, certificado por la INSACEL como enfermedad ocupacional con carácter progresivo, lo cual esto le ocasiona una discapacidad total y permanente para el trabajo habitual, según la LOCSIMAT. De esta manera se determina esto, ya que tenía un porcentaje elevado para obtener una discapacidad por enfermedad ocupacional, que era del 67%. Como recomendaciones para este caso, hay que llevar un registro pormenorizado de las empresas que manejan este tipo de sustancias químicas. También tenemos que instaurar un sistema de vigilancia epidemiológica en estos tipos de ambientes de trabajo con este tipo de sustancias, para así
prevenir las enfermedades pulmonares ocupacionales. También tenemos que implementar adecuadas y efectivas medidas de control para los humos y gases que generan estos procesos de soldadura, y tenemos que realizar un monitoreo biológico a todos los trabajadores que están expuestos a estos químicos para que no tengan efectos adversos en su salud, entre otros.